Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 8K Neo QLED Samsung QN700B, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunos aspectos muy importantes que debes tener en cuenta acerca de este modelo. El primero es que es un televisor LCD LED con retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs con 504 zonas de atenuación local, tiene filtro de color Quantum Dots. Y lo que debes saber, muy importante, es que por lo menos aquí en Colombia no tiene panel VA. Aún no he podido corroborar si es ADS o IPS porque la captura de los píxeles ha sido difícil, pero probablemente sea ADS. Lo que sí te puedo asegurar es que no es VA. Aún así, considero que el rendimiento en escenas oscuras no está para nada mal. El otro aspecto muy importante y que algunas personas desconocen es que este modelo incluye una One Connect con 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. También quería decirte que si vives aquí en Colombia, especialmente en la ciudad de Cali, puedes encontrar este modelo a un muy buen precio en el almacén Importaciones CM, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Norte. Y si dices que vas de mi parte, te podrán dar un 5% de descuento, que no está para nada mal. Aquí te dejo la información o también la puedes encontrar en la descripción de este video. Dentro de la caja vas a encontrar el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía. También encontrarás las 3 partes de la base central con sus respectivos tornillos, 12 en total, además por supuesto de la One Connect que incluye todas las entradas. También vas a encontrar el One Remote, que tiene el mismo diseño de la gran mayoría de televisores Samsung del 2022. Se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y por supuesto incluye botón para micrófono para darle comandos de voz. En cuanto a las entradas, este modelo tiene una para el cable LAN para internet, una entrada para el cable digital óptico, una para el cable de la antena de aire, 3 puertos USB 2.0, tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables y por supuesto la entrada del cable de esta One Connect. Además, ten presente que el cable de energía va ubicado aquí en la One Connect. La instalación de la base central es fácil, pero requiere de varios pasos. Primero vas a ubicar esta parte de esta base de esta manera en la que te voy a mostrar y luego procedes a colocar los primeros 4 tornillos. Luego debes colocar esta bandeja de la manera en la que te voy a mostrar, haciendo empatar estas partes con estos agujeros y esta palanca con el agujero de la bandeja de esta manera, y luego procedes a colocar los otros 4 tornillos. Hasta aquí irían 8 tornillos. Luego procedes a introducir el pedestal de esta manera a través de este agujero como te estoy mostrando. Hazlo despacio de manera controlada hasta que entre bien y luego procedes a colocar los últimos 4 tornillos para un total de 12 tornillos. La One Connect, si así lo quisieras y por efectos prácticos, podría ir ubicada sobre la base en la parte posterior. En caso de que así quisieras conectarla, primero debes conectar el cable de energía de la forma en la que te estoy mostrando. Luego debes hacer empatar esta palanquita que te estoy señalando con el agujero que te voy a señalar, que va ubicado en esta parte posterior de la base, para que la One Connect quede bien sujetada. Esto es opcional porque también obviamente puedes colocar la One Connect alejada o sobre la mesa, ya que cuenta con un cable de 2,5 metros en caso de que así lo requieras, o por si de pronto vas a colocar a tu televisor sobre una base de pared,
puedes colocar la One Connect más alejada a una distancia de 2,5 metros, que es la distancia de uno de sus cables. O si lo vas a colocar aquí en esta parte posterior de la base, tiene un cable más corto para que quede mejor organizado. Y lo debes introducir de esta manera, entra muy fácil, pero ten presente que la parte que va sobre la parte posterior del televisor tiene una especie de botones que debes oprimir para que pueda entrar de una forma más fácil y para que asimismo no se desconecte tan fácilmente. Y además incluyen estos dispositivos opcionales en caso de que quieras asegurar aún más este cable de la One Connect. Tú decides si quitar o no quitar este plástico, ya que no afectaría porque la ventilación está ubicada en las partes laterales de la One Connect. Por último, puedes colocar esta tapa para que cubra las entradas y todo luzca más estético. Personalmente no me gusta colocarla porque para poder tener que introducir algún cable de alguna entrada tocaría volver a quitarla y puede ser algo engorroso. Es más que todo para un apartado estético o por si de pronto ya conectaste todo lo que requieres y ahí sí puedes taparlo para que luzca mejor. Así luce visto desde su parte posterior, me gusta mucho su diseño. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared en horizontales de 40 centímetros y en vertical de 30 centímetros. El peso de este modelo sin la base es de 16,6 kilogramos y con la base de 24,4 kilogramos. El grosor máximo de este modelo sin la base es de 1,78 centímetros y con la base de 29,8 centímetros y su estabilidad me parece que es buena. Para este apartado Smart comienzo con este primer encendido porque quiero decirte unos aspectos importantes. El primero es que por supuesto este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Y el otro aspecto muy importante es que si así lo requieres, desde este primer encendido aquí en este apartado de términos y condiciones, oprimiendo estos parámetros, podrías cambiar el país de tu televisor Samsung para poder acceder a aplicaciones extra o a funciones extra como por ejemplo la función Gaming Hub y también hacer uso de aplicaciones como Xbox, Nvidia GeForce, entre otras. Pero si ya has iniciado tu televisor por primera vez y quisieras cambiar el país, te tocaría reiniciar el Smart Hub. En la descripción del video te dejo un link a otro video donde explico cómo hacerlo. En este caso voy a mantener el país donde vivo, que es Colombia. Y como puedes percibir, en Colombia no está disponible la función Gaming Hub, tampoco la aplicación Samsung TV Plus, entre muchas otras. El sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es buena, me gustó. Abren rápido las aplicaciones, cargan rápido los videos, aunque obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y también depende por supuesto de la resolución del contenido porque entre más tenga, más puede demorar. En este caso por ejemplo se puede reproducir contenido en 8K utilizando en este caso la aplicación YouTube que permite contenido en 8K en algunos videos como te voy a mostrar. Aquí ves la resolución, en este caso con alto rango dinámico la resolución 8K. Y por supuesto a la hora de adelantar o retroceder videos en 8K puede demorar un poco, aunque no tanto, en comparación por ejemplo a un video en 4K o en menor resolución. También me parece bueno mencionar que el sistema operativo Tizen permite que el One Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital. También es posible sincronizar tu smartphone vía Bluetooth con este modelo para por ejemplo escuchar música ya sea a través de archivos MP3 o por ejemplo a través de la aplicación YouTube abierta desde el smartphone, y si así lo quisieras también puedes apagar la pantalla mientras el audio se continúa reproduciendo. También puedes, por ejemplo, continuar reproduciendo el audio a través de tu smartphone vía Bluetooth mientras utilizas la función de modo ambiente, que para algunas personas resulta útil para utilizar sus televisores como cuadros decorativos mientras no se utilizan como tal como televisores.
También puedes optar por apagar la pantalla mientras una aplicación está en uso. En caso de que quieras reproducir solamente el audio, puedes dar el comando apagar pantalla y el audio sigue reproduciéndose. También es bueno que sepas que este modelo cuenta con la función de manos libres para simplemente con decir Hi Bixby puedas activar ese asistente de voz. Aquí en Colombia solamente es compatible con ese asistente de voz, pero si cambias el país de tu televisor Samsung, en otros países es además compatible con el Amazon Alexa y el asistente de voz de Google. Ya sabes que en la gran mayoría de países la función Gaming Hub no está disponible, por ende tampoco es posible utilizar la aplicación de Xbox, ni Nvidia GeForce, ni Amazon Luna, ni Utomic, ni muchas otras. Pero de todas formas considero que la tienda de aplicaciones aquí en Colombia y en muchos países es relativamente amplia, contando con una gran variedad de aplicaciones, pero ten presente que no le puedes instalar archivos externos. También es bueno que sepas que este modelo es compatible con la función de compartir pantalla y también con la función conocida como Multiview, como te estoy mostrando. En una pantalla puedes compartir lo que ves a través de tu smartphone y en la otra, por ejemplo, hacer uso de la aplicación YouTube del televisor, o por ejemplo también puedes utilizar una cámara web conectada a alguno de sus puertos USB, ya sea a través de esta función Multiview o por ejemplo a través de la aplicación Google Meet. Por último, en este apartado Smart, pero no menos importante, es decirte que el navegador de internet es uno solo, propio del sistema operativo Tizen. Puedes realizar búsqueda por medio de comandos de voz, pero para esto debes acceder a algún motor de búsqueda, en este caso por ejemplo Google, y la búsqueda por medio de comandos de voz se puede hacer tanto en inglés como en español, y obviamente el idioma varía dependiendo de cada país y funciona muy bien en la gran mayoría de ocasiones. Y también es bueno decirte que se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, incluyendo por ejemplo a través de crunchyroll.com. Y esto es importante que lo sepas porque la aplicación Crunchyroll hasta ahora no está disponible en este sistema operativo Tizen, pero ya sabes que puedes acceder a ese contenido a través del navegador de internet. En cuanto a la calidad gráfica, lo primero que quiero mencionarte es que por supuesto puedes reproducir contenido en 8K, bien sea que lo reproduzcas a través por ejemplo de un disco duro conectado a alguno de sus puertos USB, o por ejemplo como te muestro en este caso a través de la aplicación YouTube, que permite que algunos videos se puedan reproducir en 8K, además con alto rango dinámico HDR10, como es el caso de este videoclip que te muestro. También es bueno que sepas que no vas a notar una gran diferencia entre producir contenido en 8K y 4K, especialmente en este tamaño de 55 pulgadas, a menos que te acerques mucho a la pantalla, pero por lo menos ya sabes que tienes esta opción de reproducir videos en 8K en caso de que así lo requieras. Voy ahora a pasar a mostrarte contenido en 4K con alto rango dinámico y también en rango dinámico estándar. Debo decirte que los resultados en cuanto a resolución son muy buenos, se ven de una forma muy nítida. Debo decirte además que los colores se ven muy bien, con una saturación justa, una muy buena precisión de colores. Pero debo decirte que la cantidad de brillo de este modelo no es increíblemente alta, no es lo que uno esperaría tal vez de un modelo mini LED 8K. Pero asimismo esto hace que el consumo de energía sea menor y además la experiencia de alto rango dinámico sigue siendo muy buena, más que buena desde mi punto de vista, una muy buena saturación de color, muy buen volumen de color. Y es que la buena representación de colores, o de hecho muy buena representación de colores, se debe tanto a que no tiene panel VA como también al hecho de que cuenta con filtro de color Quantum Dots. Recuerda que hasta ahora no he podido comprobar si tiene panel ADS o IPS, pero lo más probable es que sea ADS, y lo que te puedo confirmar es que no tiene panel VA. Lo que sucede es que la captura de los píxeles ha sido imposible hasta la fecha. Con la cámara con la que cuento, a veces se me dificulta en los televisores 8K poder tomar esa captura de píxeles. Teniendo en cuenta que este televisor no tiene panel VA, pero que sí cuenta con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local y 504 zonas de atenuación, me parece que el trabajo no es malo.
Me parece que en la gran mayoría de escenas, especialmente cuando el contenido está en alto rango dinámico, el rendimiento es bueno, aunque obviamente en algunas partes se puede notar algo de efecto blooming, pero en la gran mayoría de ocasiones puede pasar como algo muy tolerable. Y cuando el contenido está en rango dinámico estándar, el rendimiento es mejor porque se nota menos intensidad del efecto blooming, aun cuando hayan subtítulos. Pero si observas este tipo de contenido desde un ángulo de visión amplio, tanto en horizontal como en vertical, sí se puede notar el efecto blooming de una manera más pronunciada, pero si observas la pantalla siempre de frente, en la gran mayoría de ocasiones la experiencia va a ser más que tolerable. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado que muestra este modelo es muy bueno. Uno pensaría que por ser un televisor 8K, el resultado con contenido de baja resolución no se vería muy bien, pero todo lo contrario, se ve increíblemente bien, se ve de una forma muy nítida, con prácticamente nada de partes pixeladas, aun cuando el contenido tenga muy baja resolución. Eso sí, el resultado no se va a mostrar ni en 4K ni en 8K cuando el contenido tenga muy baja resolución, pero cuando ese sea el caso, déjame decirte que el resultado es muy bueno. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises de este televisor es muy buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y que a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo a la hora de jugar videojuegos de deportes o a la hora de ver deportes en sí, el resultado es increíblemente bueno con nada de efecto de pantalla sucia. También es bueno mencionarte que el manejo de los reflejos, por ejemplo, de focos de luz en pantalla de este modelo, como puedes percibir, me parece que es bueno. También recuerda que este modelo, al no tener panel VA, tiene buenos ángulos de visión, es decir, los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando la pantalla es observada de un ángulo amplio, tanto en horizontal como en vertical. Aunque algunas veces, aunque haya color, cuando el ángulo de visión es amplio en horizontal, se puede observar un poco de efecto blooming y también el resultado de la retroiluminación, aunque en la mayoría de ocasiones no es algo extremadamente molesto. Y por supuesto es importante resaltar que el manejo del movimiento de este televisor es muy bueno cuando por ejemplo observas contenido a través de alguna aplicación de streaming, o cuando por ejemplo decides conectar algo a alguna entrada HDMI, como por ejemplo un decodificador de señal digital. Este modelo, al igual que todos los televisores Samsung, cuenta con este parámetro ajustes de claridad de imagen. Y aunque no cuenta con un parámetro para reducir la borrosidad, sí tiene el parámetro para reducir la vibración. Pero usualmente en la mayoría de ocasiones, a pesar de que puedas modificar este parámetro de forma manual, conviene colocar en automático este parámetro ajustes de claridad de imagen para que puedas percibir un resultado de una escena mucho más fluida, sin tanto efecto de vibración, y los artefactos que pueden llegar a existir son muy poco notorios. En cuanto al apartado gaming, como ya te mencioné, en todos los 4 puertos HDMI que incluye la One Connect se pueden los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables, por lo cual los 4 puertos se puede decir que son HDMI 2.1, y con lo único que no es compatible es con Dolby Vision, al igual que todos los televisores Samsung. Por supuesto, este modelo, al igual que todos los televisores Samsung, tiene modo juego, el cual al activarlo mejora los tiempos de input lag, y además al dejar oprimida esta tecla por algunos segundos puedes hacer aparecer esta game bar. Y aquí te aparece información acerca de la frecuencia de actualización variable, el alto rango dinámico y los FPS, aunque en este caso debería ser hercios porque la pantalla lo que genera son hercios. Además, por supuesto, es bueno que sepas que a través de esta Game Bar puedes acceder a estas configuraciones adicionales: sonido surround, ecualizador de negro dinámico, el motion plus del juego, que en este caso no se puede modificar porque la frecuencia de actualización variable está activada, trazado de tonos de HDR que ni en avanzado ni en básico en cuanto a HDR10 más para gaming muestra cambios, porque el videojuego y la mayoría de videojuegos no son compatibles con HDR10 más, y el HDR juego que intenta mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos con alto rango dinámico HDR10. Y por supuesto, la Game Bar cuenta con estos modos de imagen que con cada elección se generan
algunos cambios, aunque no tan notorios, pero sí en el modo deporte se nota más el cambio con colores un poco más apaciguados. Y es bueno mencionar que la elección que escojas en cuanto a estos modos de imagen no va a afectar de forma negativa los tiempos de input lag. Y hablando de esto, quiero decirte que aunque no tengo un dispositivo que me permita conocer los tiempos de input lag y que en ratings.com aún no analizan este modelo y no creo que lo lleguen a analizar, puedo decirte que de acuerdo a la práctica y a lo que he podido sentir y comparar con otros modelos donde sí conozco los tiempos de input lag, te puedo decir que tanto en 4K a 60 Hz como en 4K a 120 Hz este modelo en esta área rinde muy bien y considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho con ese televisor. Por supuesto también hice las pruebas con una PlayStation 5 y así puedo corroborar que este modelo tanto con la Xbox Series X como con la PlayStation 5 es compatible con los 120 Hz en 4K, también en 1440p, con frecuencia de actualización variable, tanto FreeSync Premium Pro como también G-Sync y también por supuesto con alto rango dinámico. Quiero mostrarte los resultados en cuanto a calidad gráfica, colores y cantidad de brillo con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok reproducido a través de la consola PlayStation 5. Los resultados en cuanto a colores de este modelo me gustaron muchísimo. Eso sí, la cantidad de brillo recuerda que no es la más alta para hacer un televisor 8K con tecnología de retroiluminación mini LED, pero que desde mi punto de vista puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Además recuerda que eso ayudaría a que el consumo energético no sea tan elevado, teniendo en cuenta que es un televisor con resolución 8K. Además, si te estás preguntando si va a reproducir con una muy buena resolución los videojuegos, realmente sí, se van a ver muy bien, una muy buena calidad gráfica en general, junto con una excelente fluidez y por supuesto manejo del movimiento. Nunca llegué a experimentar ni efecto ghosting, ni tampoco lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing. También es bueno mencionarte que no conozco los tiempos de respuesta de este modelo, no tengo un dispositivo que me permita conocerlos, pero consideraría que pueden ser muy buenos porque ya te mencioné que no he notado ni efecto ghosting ni rasgamiento de pantalla, entonces eso me da a entender que los tiempos de respuesta son relativamente bajos, lo cual es genial. Y quiero volver a recalcar que los colores de este modelo son muy buenos, muy bonitos, una buena saturación sin llegar a exagerar, buena combinación de colores. Eso sí, recuerda que la cantidad de brillo no es la más alta, pero considero que es suficiente para la gran mayoría de usuarios, especialmente para aquellos que lo usen en una habitación con poca iluminación, porque de hecho una alta cantidad de brillo en esas condiciones es molesta y la cantidad de brillo que tiene este modelo es más que suficiente, es justa y se puede experimentar una buena sensación de alto rango dinámico. Quiero además decirte que aunque este modelo no tiene panel VA, que por lo menos aplica para Colombia o que por lo menos en la gran mayoría de unidades no cuenta con panel VA y que tal vez su precio por esa razón en algunas ocasiones es relativamente bajo, quiero decirte que a pesar de eso el rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras es muy bueno. Quiero decirte que la intensidad del efecto clouding y la intensidad del efecto blooming cuando se coloca la atenuación local en alto, que sería lo recomendado, no es tan perceptible, no es tan molesta. Quiero decirte que en la mayoría de ocasiones la cantidad del efecto blooming que se puede llegar a percibir puede llegar a pasar como algo desapercibido y realmente no llega a convertirse en algo ni molesto ni distractor desde mi punto de vista. Y te quiero recalcar que nunca llegué a experimentar ni efecto ghosting ni tampoco rasgamiento de pantalla o screen tearing. Pero si por ejemplo estás acostumbrado a un televisor con tecnología OLED, en ese caso no te lo recomendaría para disfrutar de este tipo de videojuegos. Pero si se trata de tu primer televisor, realmente puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto aunque se mantiene dentro de un rango normal, teniendo en cuenta que es un televisor 8K que es compatible con tecnologías gaming avanzadas.
Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este modelo. Me parece que su potencia es buena tanto en la teoría como en la práctica. Su rendimiento me parece que es muy bueno, tiene una buena experiencia envolvente, buenos bajos, una muy buena nitidez y casi nada de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Y en cuanto a tecnologías, me parece que es muy completo y es muy probable que la gran mayoría de usuarios no requieran de una barra de sonido. Al final de este video te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y de lo otro que quiero hablarte es de si lo recomiendo o no. Como ya te mencioné, aquí en Colombia la mayoría de unidades no tiene panel VA y probablemente por esa razón su precio sea relativamente bajo en algunas tiendas, incluyendo, como te mencionaba antes, en el almacén Importaciones CM ubicado en la ciudad de Cali, en San Andresito Viejo, y si vas de mi parte te dan un 5% de descuento. Entonces, ¿lo recomiendo sí o no y por qué? Sí, pero no es para todo el mundo. No es para una persona que esté acostumbrada a un televisor OLED. Tampoco es para una persona que esté acostumbrada a un televisor mini LED con panel VA. Este televisor es principalmente para aquellas personas que ya sepan las ventajas de un televisor que tenga panel ADS. Este televisor es para una persona que le guste mucho la marca Samsung, que quiera darse el lujo de decir que tiene un televisor 8K, que necesite un muy buen televisor con 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y que no sea amante a una altísima cantidad de brillo. Pero quiero decirte que no es que la cantidad de brillo sea muy baja, desde mi punto de vista es suficiente, pero no es tan alta como normalmente los televisores 8K con tecnología de retroiluminación mini LED podrían llegar a tener. Y por último, quiero decirte los cuidados que debes tener sobre este televisor o cualquier otro televisor tanto de Samsung como de otras marcas. Primero, conéctalo siempre a un regulador de voltaje, especialmente si vives en Latinoamérica. Segundo, nunca lo cuelgues en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa toda la tarde o toda la mañana, o nunca lo acerques a una ventana que reciba el sol de forma directa. Y tercero, nunca lo apagues desconectándolo directamente de la red eléctrica, es decir, siempre apágalo del control remoto y luego lo desconectas de la red eléctrica cuando por ejemplo te vayas a dormir o cuando vayas a salir. Con esos tres cuidados principales, tus televisores te deberían durar muchos años. No siendo más, no sé qué piensas acerca de este modelo, ¿lo comprarías sí o no y por qué? Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 8K Samsung Neo QLED Mini LED QN700B de 55 pulgadas. Yeah.